Y es que la diferencia principal entre tener diabetes o tener alguna otra enfermedad es que la diabetes, debido al exceso de glucosa, tiene la capacidad de afectar todo el organismo. El paciente diabético es el que más sufre, el paciente diabético es el que más problemas de salud va a terminar desarrollando si mantiene altos los niveles de glucosa en su organismo. Esto es muy importante porque cuando hay un exceso de glucosa en el organismo, eh, se ven afectadas todas las células del cuerpo. Cuando se afectan las células de los ojos, aparece la ceguera. ¿No? Aparece ceguera y parece, sí, la mayoría de gente piensa, no, a mí eso no me va a pasar, no sé qué. Sí, sí pasa. Los riñones, cuando se afectan los riñones, lo peor que puede pasar es que el paciente termine necesitando diálisis, que es el hecho de que una máquina haga la función de los riñones de limpiar la sangre. Cuando se afecta el corazón, sobrevienen los ataques cardíacos, la insuficiencia cardíaca congestiva. La principal causa de muerte en los diabéticos es muy probablemente los ataques cardíacos. O sea, normalmente 6, 7 de cada 10 diabéticos morirán por ataques cardíacos. Y esto debido a los daños que el corazón, las células del corazón van teniendo conforme pasa el tiempo y el paciente se mantiene descontrolado. También el páncreas se daña y esto debido a estos problemas de exceso de glucosa en el organismo. El páncreas también se daña y conforme se va dañando, va empeorando todavía más la capacidad de producción de insulina de las células. Entonces, esto es muy importante. La circulación, los pequeños vasos sanguíneos, pequeños y grandes vasos sanguíneos se van dañando. La circulación de la sangre a las extremidades también va siendo cada vez peor. Aumenta la probabilidad de accidentes cerebrovasculares, embolias, trombosis. Aumenta también la propensión a impotencia sexual. Al menos la mitad de los diabéticos varones van a tener problemas de disfunción eréctil, impotencia sexual, por no contar con la suficiente irrigación sanguínea o por daños en los pequeños vasos sanguíneos que alimentan la sangre del pene. Entonces, eh, son tantas las cosas. Por ejemplo, el paciente diabético puede también generar problemas a nivel cerebral y cuando empieza a dañarse el cerebro aumenta la probabilidad de que el paciente sufra de Alzheimer, de problemas de memoria. El hígado también se afecta, llegando incluso a formar hígado graso o cirrosis. Las extremidades del paciente diabético también se dañan. Pues esto puede causar problemas en la cicatrización de heridas, no cicatriza la herida, es muy frecuente eh, darse cuenta de que, y triste a la vez, que muchos pacientes terminan sufriendo por esto, porque sus heridas no sanan y frecuentemente por el daño que se da en los nervios también, es posible que el paciente se corte, se lastime, se lesione alguna parte de su cuerpo, generalmente en aquellas extremidades que están más alejadas del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, los pies, los dedos de los pies, la planta de los pies, y el paciente se lastima, sale con sus zapatos, lo que sea, se corta y no se da cuenta porque no lo siente. No es que no quiera darse cuenta, no lo siente. Y no lo siente porque, entre otras cosas, los niveles altos de glucosa en el organismo generan daños en los nervios. Entonces no siente cuando se lastima. Los nervios son los que hacen que uno pueda sentir. Y entonces el paciente termina con un problema porque la herida no solamente no la siente, sino también no le sana. No le sana porque al estar muy alta los niveles de glucosa del organismo, el organismo se defiende. Como ya escuchaste en otros videos, el organismo se defiende ante el exceso de glucosa generando orinadera. De hecho, ese es el, el- el nombre de la diabetes. Diabetes mellitus es orinadera, mucha orinadera de miel. O sea, el paciente diabético tiende a tener muchos problemas de orinar demasiado y su orín sabe a miel porque en ese orín se lleva la glucosa, o sea, el cuerpo se defiende de la glucosa eliminándola por medio de la orina y así es como el paciente orina glucosa. Y,
Y esto es muy importante porque conforme se orina la glucosa también se pierde vitamina C, el paciente se deshidrata, se pierden minerales y entonces la curación de las heridas empeora. Y esto es solamente una pequeña reflexión de cómo es que el paciente diabético ve afectada su salud precisamente porque no hace, frecuentemente no hace lo que tiene que hacer para mejorar los niveles de glucosa de la sangre. Y es que los medicamentos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento no son los medicamentos. El tratamiento de la diabetes no son los medicamentos. Los medicamentos son parte del tratamiento, pero no son el tratamiento. Lo voy a repetir. Los medicamentos son parte del tratamiento, pero no son el tratamiento. Parte del tratamiento, no son el tratamiento. La gente piensa, no, yo ya estoy en tratamiento, porque ya me estoy tomando mi medicamento. Los medicamentos funcionan para bajar la glucosa de la sangre, para bajar la glucosa que está alta de la sangre. Che, reflexiona esto. Para bajar los niveles de la glucosa que están altos, ya sea un secretagogo o el uso de insulina, medicamentos secretagogo que estimulan a que el páncreas produzca mayor cantidad de insulina o la propia insulina igual utilizada que ayuda a bajar la glucosa alta del paciente. Pero esto no significa que eviten el exceso de glucosa que necesita ser bajado de la sangre. O sea, mira, para tú poder necesitar un medicamento para bajarte la glucosa, tu glucosa tiene que estar alta primero. Y para que tu glucosa esté alta, tú tienes que haberla subido. Y para tú haberla subido, tú tienes que haber estado exponiendo a tu cuerpo a un exceso de consumo de glucosa. Está entrando demasiada glucosa a tu organismo. Fíjate, que tomen los medicamentos no significa que eviten el exceso de glucosa que necesita ser bajado de la sangre. O sea, los medicamentos no te van a evitar el hecho de que tú subas la glucosa. O sea, parece que está bien la glucosa cuando los medicamentos la bajan, pero no es así necesariamente. No es así necesariamente, porque el exceso de glucosa sigue ahí. O sea, el exceso de glucosa sigue ahí en el sentido de que tú sigues metiendo montones de carbohidratos, de azúcares en sus 24.000 formas. Así que no es nada más tomar refresco y no es nada más comer azúcar. Hay otras formas de incorporar exceso de glucosa a tu organismo. Y entonces el paciente se confía porque se da cuenta de que está... total, se le sube la glucosa, sí, pero como ya está en tratamiento, recuérdalo, ya está en tratamiento, decía, pues ya está tomando su medicamento, como ya está tomando su medicamento, ya está en tratamiento, entonces no importa, va a tomar sus medicamentos para que su azúcar baje, ¿no? Se confía y sigue exponiendo a su cuerpo al exceso de consumo de carbohidratos, de harinas, de azúcares, y sin darse cuenta empieza a caminar derechito a la muerte. Si empieza a caminar derechito a la muerte, porque en la medida que él hace esto, él va a exponer a su cuerpo a altos niveles de glucosa de la sangre, su glucosa se va a seguir elevando, ¿sí? Se va a seguir elevando, con lo cual él va a seguir requiriendo medicamentos y hace cada vez más necesarios los medicamentos para bajarlo. O sea, no solamente los va a seguir requiriendo, sino que es que cada vez va a seguir requiriendo más, mayor cantidad. Mayor cantidad, a veces ya no funciona con un medicamento y necesitan cambiar a otro, o a veces en conjunto. Y cada vez que esto ocurre, la diabetes empeora. Sí, la diabetes va empeorando porque el paciente no hace el asunto de base. Mira, lo que tú tienes que hacer con la glucosa cuando está alta en el organismo no es nada más bajarla con la ayuda de tu médico y con la ayuda de los medicamentos bien indicados, porque son parte de tu tratamiento. No puedes hacer cambios de tus medicamentos tú solo, tú tienes que consultar a tu médico. Pero es que tú no nada más tienes que bajar el azúcar, tú tienes que también aprender a no subirla. ¿Sí? Porque el exceso de glucosa, los medicamentos no van a salvar a ningún paciente de ataques cardíacos, ni de insuficiencia cardíaca congestiva, ni de accidentes cerebrovasculares,
ni de insuficiencia renal, ni de la ceguera, ni de las amputaciones que ya hablamos ahorita. Ningún medicamento te va a salvar de eso, así como ningún medicamento que tú te tomes te va a evitar el exceso de glucosa que estás metiendo en tu organismo. En otras palabras, los medicamentos no van a venir a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Los medicamentos no van a venir a aprender por ti a cómo comer de manera correcta para no subir tanto tus niveles de glucosa. Los medicamentos no van a venir a seleccionar lo que tú te tienes que comer para que tú te lo comas para que tus niveles de glucosa no suban tanto. Los medicamentos no van a venir a entrenar ni a hacer esas dominadas por ti. No van a venir a levantar esas pesas por ti. No van a venir a corregir ese insomnio por ti. ¿Sí? Que tienes que corregir deficiencias nutricionales, tienes que corregir el insomnio, corregir deficiencias nutricionales para corregirlo, atacar la causa, desbalances hormonales. Los medicamentos no van a venir a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti. En este sentido, deshacerte del exceso de glucosa es clave. Y entender que en tu caso diabético, tipo 2, con obesidad, tal, tú tienes un problema de un exceso de consumo de alimentos que exponen a tu cuerpo a tal exceso de glucosa de la sangre, a tal exceso de glucosa en el organismo, que ese exceso de glucosa hace necesario que tu médico te indique medicamentos para bajarla, pero que en la medida que tú sigas caminando en ese camino de comer un exceso para elevar la glucosa, para tomar medicamentos para bajarla, pues es tan dañino el exceso de glucosa como la falta de glucosa en la sangre, las hipoglucemias. Es tan dañino el estar eleve y después bajando y luego elevando y después bajando y elevando y después bajando los niveles de glucosa de la sangre de manera artificial, porque ese exceso no hay forma de eliminar, o sea, ese exceso va a parar a alguna parte, ¿sí? Lo que hacen los medicamentos generalmente es hacer que los niveles de glucosa de la sangre se muevan de la sangre y pasen al cuerpo, pasen al organismo. Pero cuando hay un exceso, todo el exceso de glucosa en el organismo empieza a dañar a los riñones, al corazón, al páncreas, la circulación, tus pequeños vasos sanguíneos, el cerebro, el hígado, tus extremidades, entonces aumenta el riesgo. Por eso, deshacerte del exceso es la clave, porque este problema de los niveles crónicamente altos de glucosa en la sangre, la diabetes tipo 2, está fuertemente relacionado con un origen alimentario. O sea, no puedes corregir un problema, una enfermedad que está muy relacionada con la alimentación solamente con medicamentos. No puedes tratar solamente con medicamentos un problema de alimentación y de estilo de vida. Un problema, una enfermedad de alimentación y de estilo de vida tiene que ser tratado con la alimentación y el estilo de vida. Tú no puedes pretender que los medicamentos hagan por ti lo que tú no estás haciendo por ti. Tú no puedes pretender que los medicamentos curen, mejoren o reviertan una enfermedad que es causada por los problemas de alimentación y de estilo de vida. No puedes. Los medicamentos, visto de esta manera, los medicamentos te ayudan a atacar el síntoma, que es la glucosa alta en la sangre, pero no la causa, que es el exceso de glucosa que estás incorporando a tu organismo que hace que luego la glucosa se eleve demasiado, junto con todos los problemas hormonales y desbalance de la insulina que esto conlleva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes como paciente estar haciendo todo lo que tú crees que está bien porque ya te tomas tu medicamento, pero no estás haciendo lo que necesitas hacer realmente para atacar el problema desde la raíz, desde la causa. Y habrá quien diga aquí, bueno, los medicamentos atacan el síntoma, Yusef, que es la glucosa alta, pero no atacan la causa. Sí, sí atacan la causa, porque la causa es que al paciente le falta insulina. Pues el problema no es en la diabetes tipo 2 necesariamente, ni en todos los casos, que el problema sea la falta de insulina, que sí que puede llegar un momento en el que haga falta insulina. Sí, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que al paciente se le está exponiendo a un exceso de glucosa. Y que el medicamento en sí ataca la consecuencia, pero no la causa. Ataca el síntoma, pero no la causa. No la causa, porque el medicamento no va a hacer que ese exceso de glucosa que el paciente come desaparezca. Y el paciente ¿cómo decir? Se confía y continúa.
continúa comiendo todo mal, porque claro, el medicamento se lo va a bajar. Pero su azúcar siempre está alta. Toma medicamento, pero su azúcar está alta. ¿Por qué está alta mi azúcar? Dice el paciente. ¿Por qué está alta mi glucosa si yo ya estoy tomando medicamento? Porque tomar medicamento es parte de tu tratamiento, pero no es tu tratamiento. Y entonces dicen, no, pero es que la alimentación normal, el paciente debería de comer normal, entendiendo como normal una alimentación alta en carbohidratos y baja en grasa. Debe comer normal como siempre ha comido, pero como tiene diabetes, pues al comer normal como siempre ha comido, o sea que se entiende que esto que es normal que siempre ha comido, no hay que corregirlo porque esto ya es normal, lo que siempre ha comido, exceso de carbohidratos y poca grasa, pues eso no hay que corregirlo, lo que hay que corregir es esto de la glucosa alta dándole medicamentos para bajarle el azúcar. O sea, piensan, lo que tiene el problema del paciente, el problema que tiene el paciente es que su azúcar se le eleva, entonces hay que darle medicamentos para bajarla. Pero no le enseñas al paciente que su glucosa de la sangre y del organismo depende de la carga de glucosa y de carbohidratos que incorpore a su organismo, o sea, que coma, que ingiera, que depende de lo que coma. Que no es lo mismo un paciente que está siendo tratado con medicamentos para bajar su azúcar de la sangre y que está consumiendo ciertas dosis de medicamentos y ciertos tipos de medicamentos o cierta dosis de insulina para bajar sus niveles de glucosa y estar cerca del rango normal, pero que este paciente esté comiendo un exceso de carbohidratos, a otro paciente que por no comer un exceso de carbohidratos su nivel de glucosa no se eleva tanto y con lo cual no requiere tanta dosis de medicamento o no requiere tal o cual medicamento o no requiere insulina incluso. O sea, no es lo mismo. Ambos pacientes pueden mostrar un control parecido con sus niveles de glucosa estables y normales, pero no es lo mismo un paciente que come alto en carbohidratos siendo diabético que un paciente que coma bajo en carbohidratos siendo diabético. No es lo mismo, ni el requerimiento de medicamentos es lo mismo, ni el cómo funciona el cuerpo es lo mismo, ni por ejemplo un paciente que haga dieta cetogénica va a enfrentar la enfermedad de una manera muy distinta y va a requerir medicamentos muy distintos y dosis de medicamentos sobre todo muy distintos y dosis de insulina muy distintas y muy diferentes, y su salud seguirá un camino y un destino muy diferentes, este paciente que sigue la alimentación cetogénica, que es diabético tipo 2, a un paciente que es diabético tipo 2, pero que sigue comiendo de todo un poco y bajo en grasa, muy altos carbohidratos y baja en grasa y tal. Es muy diferente, tanto en medicamentos como en dosis de insulina, como el destino final de ese paciente diabético. Por eso es importante entender el impacto que puede llegar a tener la alimentación y importante el impacto de aquellas decisiones que tomamos en nuestro día a día y del cómo sin quererlo, a veces sin deberla ni temerla, terminamos incorporando un exceso de glucosa, porque los medicamentos ayudan. Y yo no estoy diciendo que no ayudan los medicamentos, sí, ayudan, pero no es suficiente con los medicamentos cuando el paciente no hace lo necesario. Ven, mi amor, ven. Mi perrita, es mi perrita. Los medicamentos ayudan, pero no es suficiente cuando el paciente no hace lo necesario para reducir la gran carga de glucosa en exceso que entra a su cuerpo y que hace necesario los medicamentos. Entendamos lo que esto depende fuertemente de lo que uno come también, entre otros factores. Ya sabemos luego también que el hígado tiende a producir más azúcar y tal, que hay desbalances hormonales, que hay hiperinsulinismo, que hay resistencia a la insulina, sí, claro. Pero el problema de base es el estar incorporando tanta azúcar al cuerpo, ¿sí? Una vez que sabemos que el problema de la diabetes tipo 2 es un problema donde el exceso de azúcar predomina en el cuerpo, el exceso de glucosa predomina en el cuerpo, entonces la solución se vuelve evidente. Ayudar al paciente para reducir la cantidad, la carga de glucosa que incorpora a su organismo y ayudarlo también por medio de la forma de vida, de su descanso, de su hidratación, de su actividad física, de su entrenamiento, de su ejercicio, a deshacerse del exceso de glucosa, ayudar a que su cuerpo funcione mejor, optimice el metabolismo de la glucosa, optimice la relación glucosa-insulina en su organismo, reduzca la resistencia a la insulina. Hay muchas formas. Un ejemplo, un paciente diabético se beneficiaría muy bien del aumento de masa muscular, de la hipertrofia, porque la hipertrofia ayudaría a reducir la resistencia a la insulina, el entrenamiento con pesas, entrenamiento de fuerza, la alimentación
baja en carbohidratos. Claramente todo esto que estamos diciendo se debe hacer bajo vigilancia profesional, o sea, el paciente debe consultar al nutricionista. Y de verdad que yo hago este video tratando de que este video llegue a la persona que tenga que llegar, que le sirva a la persona que le tenga que servir y que si en algún momento necesitan ayuda específica para su caso, también en su trabajo como paciente saber que yo estoy para eso, yo existo para eso, yo trabajo en esto, yo me dedico a esto. Yo me dedico actualmente a ayudar a las personas con asesoría sobre su alimentación y sobre su estilo de vida con problemas de salud como la diabetes, como la obesidad, como el hígado graso, como los triglicéridos altos, el hipotiroidismo, la fatiga crónica. Yo a eso me dedico, eso es lo que yo hago. Y por eso, bueno, pues aquí les dejo con este video. Ella es Rita, mi perrita Rita. Rita, saluda Rita. Hola. Ya está. Les dejo con este video, espero que les sirva. Y ya cualquier cosa, pues ahí me escriben si les sirvió, si no les sirvió, si les gustó, si quieren saber algo más. Pues ahí estamos. Un abrazo.